Continuamos con este programa dedicado al estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos ahora estudiando el Credo, numeral 358. Dios creó todo para el hombre, pero el hombre fue creado para servir y amar a Dios y para ofrecerle toda la creación. ¿Cuál es, pues, el ser que va a venir a la existencia rodeado de semejante consideración? Es el hombre, grande y admirable figura viviente, más precioso a los ojos de Dios que la creación entera. Es el hombre, para él existe el cielo y la tierra, el mar y la totalidad de la creación. Y Dios ha dado tanta importancia a la salvación que no ha perdonado a su Hijo único por él. Porque Dios no ha cesado de hacer todo lo posible para que el hombre subiera hasta él y se sentara a su derecha. Realmente, en el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Numeral 359, citando a la Gaudium et Spes, número 22, inciso 1. Realmente, dice el Concilio Vaticano II, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo que vale el hombre, la grandeza que posee el hombre, solo puede esclarecerse a través del misterio del Verbo encarnado. En algunas ocasiones en la vida te han dicho que no vales, pues ahora te das cuenta que vales mucho y que eres muy valioso a los ojos de Dios. Y solo en Jesucristo podemos conocer lo mucho que valemos. San Pablo nos dice que dos hombres dieron origen al género humano, a saber, Adán y Cristo. El primer hombre, Adán, fue un ser animado, decía. El segundo, Adán, un espíritu que da vida. Aquel primer Adán fue creado por el segundo, de quien recibió el alma con la cual empezó a vivir. El segundo Adán, es decir, Jesucristo, es aquel que cuando creó al primero, colocó en él su divina imagen. De aquí que recibiera su naturaleza y adoptara su mismo nombre, para que aquel a quien había formado a su imagen no pereciera. El primer Adán es, en realidad, el nuevo Adán. Aquel primer Adán tuvo principio, pero este último Adán no tiene fin. Por lo cual, este último es realmente el primero, como él mismo afirma: yo soy el primero y yo soy el último. Son palabras de San Pedro Crisólogo. Debido a la comunidad de origen, el género humano forma una unidad. El género humano forma una unidad, porque Dios creó de un solo principio todo el linaje humano. Vamos a consultar Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 26. De uno solo creó el género humano para que habitara la tierra entera, determinando fijamente los tiempos y la frontera de los lugares que había de habitar. También consultamos Tobías, capítulo 8, versículo 6. Y tú creaste a Adán y le diste a Eva, su mujer, como ayuda y apoyo. De ellos nació la estirpe humana,
Tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda semejante a él. Eso lo encontramos en Tobías capítulo 8, versículo 6. Debido a la comunidad de origen, el género humano forma una unidad. Porque Dios creó de un solo principio, dice, porque Dios creó de un solo principio todo el linaje humano. Maravillosa visión que nos hace contemplar el género humano en la unidad de su origen en Dios, en la unidad de su naturaleza, compuesta de igual modo en todo en cuanto cuerpo material y de un alma espiritual, en la unidad de su fin inmediato y de su misión en el mundo, en la unidad de su morada, la tierra, cuyos bienes todos los hombres, por derecho natural, pueden usar para sostener y desarrollar la vida. Unidad en la unidad de su fin sobrenatural. Dios mismo, a quien todos deben tender, en la unidad de los medios para alcanzar este fin, en la unidad del rescate realizado para Dios por Cristo. Esto lo dijo el Papa Pío XII. El Papa Pío XII, hablando de esa unidad. El género humano forma una unidad. Y esa maravillosa visión que nos hace contemplar el género humano en la unidad de su origen en Dios. Y unidad, dice, en su naturaleza, compuesta de igual modo en todos en cuerpo material y de un alma espiritual. Nosotros tenemos la gran bendición de no solo tener una naturaleza meramente humana. También Dios nos da a participar de su naturaleza divina. Precisamente por eso nuestra vida no termina con la muerte. La muerte es solo el paso a la vida que no tiene fin. Tenemos esa unidad. El género humano forma una unidad. Maravillosa visión que nos hace contemplar el género humano en la unidad de su origen en Dios. Esta ley de solidaridad humana y de caridad, sin excluir la rica variedad de las personas, las culturas y los pueblos, nos asegura que todos los hombres son verdaderamente hermanos. Esa unidad de su origen en Dios nos asegura que todos los hombres son verdaderamente hermanos. Todos los hombres somos verdaderamente hermanos. Y por lo tanto tenemos que ayudarnos, tenemos que trabajar los unos en favor de los demás y vernos como tales. La persona humana, creada a imagen de Dios, es un ser a la vez corporal y espiritual. Ustedes y yo somos seres corporales y a la vez espirituales. Somos un ser corporal y espiritual. Y la palabra "y", como decíamos en el anterior programa, pues es algo que no se puede separar cuando estamos hablando de dos realidades distintas y ponemos la palabra "ahí", estamos conectando y no se puede separar. Por ejemplo, decimos, para poder tener vida es necesario tomar agua y comida. Entonces son realidades que no podemos separar. O cuando decimos, hay siempre, bueno, ahorita no se me viene ningún ejemplo de la palabra "y", pero es la letra "y" nos une dos realidades que no se pueden separar, y en cambio
la vocal o esta nos da opción. Podemos tomar esto o lo otro. Pero en cambio el I es, si quieres uno, también va anclado el otro. Es decir, no se puede separar. Entonces, hablar de ser humano es hablar de un ser corporal y espiritual. O sea, lo corporal y lo espiritual van unidos. La persona humana creada a imagen de Dios es un ser a la vez corporal y espiritual. Eso que lo tengamos muy presente. El ser humano es corporal y espiritual. El relato bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico cuando afirma que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices viento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Por lo tanto, el hombre en su totalidad es querido por Dios. El hombre en su totalidad es querido por Dios. Y esto viene a esclarecer aquella teoría de algunas personas que ven el cuerpo como si el cuerpo Dios no lo quisiera, como si el cuerpo, pues sí, es enemigo, la carne, pero Dios quiere al hombre en su totalidad. Así dice el numeral 362. El hombre en su totalidad es querido por Dios. Entonces no tenemos que, de hecho, en la resurrección es alma y cuerpo. Jesús no subió solamente al espíritu. Jesús subió alma y cuerpo. Jesús llevó la naturaleza divina y también la naturaleza humana. La humanidad de Jesús subió con él. Y él es nuestra cabeza. Y también como miembros también tenemos que llegar y tenemos que pedírselo constantemente. Pero no se puede separar lo espiritual y lo corporal. Y el relato bíblico expresa esta realidad con un lenguaje simbólico cuando afirma que Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida. Ahí está el espíritu. Y resultó el hombre un ser viviente. El hombre es cuerpo y espíritu. Por lo tanto, el hombre en su totalidad es querido por Dios. En su totalidad es querido por Dios. A menudo el término alma designa en la Sagrada Escritura la vida humana. La vida humana. Vamos a consultar Mateo capítulo 16, versículos del 25 al 26. Mateo 16, capítulo 16, versículos del 25 al 26. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Mateo 16, 25, 26. El término alma designa en la Sagrada Escritura a menudo la vida humana. La vida humana. Como hemos escuchado, Mateo capítulo 16, versículo 26. Si quieres seguir conociendo más sobre nuestra fe católica, aquí arriba les dejo el link para que ustedes continúen conociendo más sobre el inmenso tesoro de nuestra fe católica. La Virgen Santísima les guarde en su corazón inmaculado. Gracias por ver este video.